¿Qué harías si descubrieras que la mayor parte de la riqueza de tu tierra cruza fronteras cada noche, mientras el mundo elogia un supuesto comercio justo que no es más que una ilusión cuidadosamente construida? Imagina por un momento que, mientras duermes, el oro que podría transformar hospitales, escuelas y caminos en tu país, desaparece en camiones sin marcas, rumbo a destinos lejanos. Y todo, bajo la bendición de discursos sobre desarrollo y progreso. Piensa en una operación tan sigilosa que ni siquiera los ministros más informados sabían que el destino económico de África Occidental pendía de un hilo. En el corazón de esta compleja red, Holness, con la complicidad disfrazada de organismos regionales, orquestó el traslado de decenas de toneladas de oro desde Burkina Faso, ocultándolo bajo el barniz de acuerdos legales impecables. No era solo una cuestión de logística, sino una estrategia de ingeniería política, diseñada para que nadie notara la verdadera magnitud del saqueo. Durante semanas, camiones sin distintivos atravesaron rutas custodiadas, con papeles sellados y discursos oficiales que solo reforzaban la mentira. Tras cada documento, la realidad era brutal. La riqueza nacional era saqueada en silencio, mientras la comunidad internacional aplaudía una farsa cuidadosamente montada. Era como si una obra de teatro se representara ante los ojos del mundo, donde todos conocían el guión, menos el verdadero protagonista, el pueblo burkinés. Nadie imaginaba que, bajo pilas de burocracia, se jugaba el futuro de toda una región. Cuando la verdad emergió, el escándalo fue inmediato. ¿Fue un golpe genial para retomar el control de los recursos o una jugada desesperada capaz de incendiar África Occidental? La pregunta no solo era sobre oro, sino sobre dignidad y autodeterminación. Aquí se define algo mucho mayor. O el expolio de miles de millones continúa sin freno, o un país se atreve, al fin, a decidir su propio destino y desafiar a quienes imponen las reglas globales. La encrucijada es la misma que enfrentaron naciones como Argelia en los años 60 o Indonesia durante la nacionalización de sus recursos petroleros en los 70. Resistir o resignarse. Para entender cómo se llegó a este punto de ruptura y manipulación, es imprescindible mirar atrás, descubrir la historia y los sistemas que permitieron que semejante despojo avanzara sin resistencia. Porque el expolio de hoy tiene raíces profundas, ancladas en acuerdos antiguos y traiciones cuidadosamente silenciadas. El inicio de esta red de saqueo institucionalizado no se explica sin conocer los pactos coloniales que aún dictan las reglas. La Conferencia de Berlín, en 1884, fue el primer gran acto. Potencias europeas se repartieron el continente africano como si de un pastel se tratara. Desde entonces, acuerdos secretos y tratados internacionales han servido como base para legitimar el control externo sobre recursos africanos. Burkina Faso, tierra de oro, pero atrapada en una paradoja. ¿Por qué la historia insiste en repetirse? ¿Y quién dicta realmente las reglas del juego? La respuesta está en siglos de dominación, primero bajo el yugo francés, después bajo el de corporaciones multinacionales que, con la ayuda de élites locales, han perpetuado el ciclo del saqueo. Durante siglos, estas tierras han sido explotadas por manos extranjeras. Primero vinieron los imperios coloniales, después las grandes corporaciones mineras, siempre prestas a llevarse el oro y a dejar solo promesas rotas. El oro de Burkina Faso, extraído por generaciones, rara vez ha bendecido a quienes sufren en las minas. Un ejemplo concreto es el pueblo de Poura, donde durante décadas se extrajeron toneladas de oro, pero las escuelas y hospitales siguen en ruinas. Hoy, la dominación no se anuncia con banderas ni uniformes. Ahora se disfraza de tratados, préstamos y complicados acuerdos. Instituciones como la CEDEAO y potencias como Francia han decidido durante décadas el destino del oro burkinés. A menudo, el pueblo observa cómo su soberanía se negocia en mesas donde apenas son escuchados. En 1975, la creación de la CEDEAO prometía integración y desarrollo. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un aparato que a veces refuerza la dependencia.
En los papeles todo parece en orden. Rutas legales, permisos oficiales, memorandos sellados. Pero bajo esa apariencia de legalidad se esconde algo mucho más oscuro. La burocracia, en vez de proteger, se convierte en escudo y máscara. Papeles, sellos y firmas sirven para desviar toneladas de oro, lejos de miradas incómodas. La experiencia de Ghana en los años 90 demuestra que la legalidad puede ser manipulada. Reformas mineras permitieron el ingreso masivo de empresas extranjeras, mientras las comunidades locales recibían apenas migajas. La normalidad es el camuflaje perfecto. El sistema simula justicia, pero en realidad orquesta el saqueo, siglo tras siglo. Lo que parece comercio entre vecinos es, en el fondo, una coreografía minuciosa para legitimar el expolio. Un caso similar ocurrió en el Congo, donde el coltán, esencial para fabricar teléfonos móviles, sale legalmente, pero los beneficios rara vez alcanzan a la población que lo extrae. Si no desciframos esta red, corremos el riesgo de creer que el saqueo de hoy es igual al de ayer. Pero la verdad es más inquietante. El expolio moderno es más sofisticado, más invisible, y por eso, más peligroso. Se esconde tras acuerdos internacionales y promesas de desarrollo, mientras el pueblo sigue esperando justicia que nunca llega. Es una evolución del colonialismo, menos visible, pero igual de letal. Sin embargo, en el tablero africano algo ha comenzado a cambiar. Cuando un nuevo liderazgo desafía el guión, la historia deja de ser un ciclo. El nombre de Ibrahim Traoré empieza a resonar, no solo como militar, sino como el hombre decidido a enfrentarse al sistema que perpetúa la pobreza en medio de la abundancia. Su ascenso recuerda a líderes como Thomas Sankara, quien en los años 80 desafió el orden impuesto y fue castigado por ello. Pero, ¿cómo funciona realmente este entramado de saqueo? Para entenderlo, debemos adentrarnos en los mecanismos ocultos que permiten que el oro se desplace sin dejar rastro. Imagina una red donde cada funcionario tiene un precio, cada documento puede ser falsificado, y cada frontera es porosa si hay suficiente dinero involucrado. Lo que aparentaba ser un simple convoy de camiones era, en realidad, la jugada geopolítica más audaz de la década. Bajo la rutina del comercio regional, Holness y una corporación aliada a la CEDEAO urdieron un operativo invisible para desviar la riqueza de Burkina Faso. No solo se trataba de mover oro, era una red calculada al detalle, usando rutas legales y acuerdos regionales como coartada impecable. Esta táctica recuerda a las rutas de diamantes de sangre en Sierra Leona, donde los minerales salían legalmente, pero los fondos financiaban conflictos armados. Cada tramo del recorrido era una coreografía precisa. Camiones rotulados como mercancía común cruzaban fronteras, respaldados por documentos perfectamente falsificados y la complicidad de funcionarios aduaneros. El oro, extraído en silencio de las entrañas de Burkina Faso, emergía en mercados extranjeros como si siempre hubiese sido parte de ellos. Papeles, licencias y sellos oficiales tejían la máscara de legalidad que ocultaba la magnitud real del saqueo. Los informes de ONGs como Global Witness han documentado operaciones similares en la región de los Grandes Lagos, demostrando que la sofisticación administrativa puede ocultar crímenes económicos de escala monumental. La corporación se había incrustado en los planes estratégicos de la CEDEAO, otorgando un barniz de legitimidad al operativo. Detrás de esa fachada, todo era complicidad y cálculo frío. Incluso las oficinas encargadas de fiscalizar la transparencia terminaron participando del encubrimiento, y las cadenas de mando institucionales protegían el expolio en vez de denunciarlo. En Liberia, por ejemplo, la corrupción dentro de las agencias de control permitió la salida ilegal de millones de dólares en madera y minerales durante la guerra civil. El silencio, sin embargo, se quebró de manera abrupta. Una filtración inesperada de documentos internos desató una tormenta en redes sociales. Analistas y ciudadanos se lanzaron a debatir. ¿Era esto una muestra de autonomía africana o una traición urdida por intereses externos? Los archivos revelaron la escala del plan. Decenas de toneladas de oro, miles de millones de dólares desviados a circuitos opacos y fuera del alcance internacional.
La velocidad de la filtración recuerda al caso de los papeles de Panamá, donde una sola revelación digital sacudió la economía global. La reacción fue instantánea. Los mercados se tambalearon, gobiernos rivales convocaron reuniones de emergencia y la CEDEAO intentó, sin éxito, controlar el relato público. El operativo dejó de ser solo un escándalo económico. Pasó a convertirse en una prueba de fuego para la credibilidad de las instituciones africanas y la lealtad de quienes debían custodiar el patrimonio común. La historia muestra que en situaciones similares, como el escándalo de Petrobras en Brasil, la confianza pública puede verse dañada durante generaciones. Pero el mayor peligro aún rondaba. Aunque la verdad salió a la luz, los verdaderos responsables podían quedar impunes. El riesgo era que la corrupción institucional se fortaleciera, consolidando una cultura de saqueo protegida por el silencio y la burocracia. Es el mismo patrón observado en Sudán durante el desvío de petróleo a través de empresas pantalla en la década pasada. En este clima de tensión e incertidumbre, la valentía de quienes desafían el sistema se convierte en un acto solitario y peligroso. Exponer la verdad significa arriesgar el aislamiento, la persecución, y para el pueblo de Burkina Faso y toda la región, la lucha por su riqueza se vuelve una batalla por la soberanía y la dignidad. En Zimbabue, activistas que denunciaron operaciones ilegales de diamantes enfrentaron amenazas de muerte y exilio forzado. Mientras las instituciones titubean y la opinión pública se polariza, una figura emerge entre las sombras: Ibrahim Traoré. Su intervención promete cambiar el rumbo del conflicto, pero a un costo impredecible. La historia está llena de líderes que pagaron un precio alto por desafiar el statu quo, como Patrice Lumumba en el Congo. ¿Qué ocurre cuando el denunciante deja de ser visto como un héroe y se convierte en enemigo público? La revelación de Ibrahim Traoré irrumpe en la opinión pública, sacudiendo a Burkina Faso y alarmando a la comunidad internacional. Sin embargo, la atención mediática se desplaza con rapidez. La historia deja de centrarse en el saqueo del oro y pasa a cuestionar la credibilidad de Traoré. Es una táctica clásica: matar al mensajero para proteger el mensaje. Los titulares internacionales lo presentan como un extremista, un agente del caos o simplemente un farsante. Así, los hechos duros se diluyen entre ataques personales y campañas de desprestigio. En redes sociales, la polarización se intensifica. Cuentas automatizadas y hashtags de pago inundan el debate, sembrando sospechas y desconfianza sobre sus motivaciones. Esta estrategia mediática se observó en Venezuela durante las protestas de 2017, donde la opinión pública global fue manipulada por campañas diseñadas desde el extranjero. Mientras tanto, las instituciones regionales y africanas buscan blindarse. Anuncian investigaciones internas y prometen transparencia, cuando en realidad solo intentan ganar tiempo y proteger sus intereses. Potencias extranjeras, con Rusia a la cabeza, aprovechan el desorden, envían señales ambiguas, disfrazadas de neutralidad, y aprovechan la crisis para ajustar sus propias estrategias de intervención. En Siria, durante la guerra civil, actores externos aprovecharon la confusión para expandir su influencia mientras el país se desangraba. El aislamiento de Traoré se hace cada vez más evidente. Viejos aliados se distancian, funcionarios cercanos desaparecen de la escena y la amenaza de represalias se vuelve cotidiana. Lo que comenzó como una denuncia institucional se transforma en una lucha solitaria y peligrosa. La frontera entre la política y la supervivencia se difumina. En Sudáfrica, durante el apartheid, muchos líderes enfrentaron el mismo dilema: hablar y arriesgarlo todo, o callar para sobrevivir. Exponer la verdad ya no es solo un desafío al sistema, sino un riesgo físico y existencial. Queda en evidencia que romper el silencio tiene un precio alto, y que cada minuto bajo el foco incrementa los peligros para Traoré y quienes lo respaldan. La pregunta ahora es si la sociedad burkinesa logrará proteger a los denunciantes o si este será el inicio de un nuevo ciclo de represión y silencio. Para evitar esto, se requieren medidas concretas: protección legal para denunciantes,
apoyo internacional y presión social para exigir justicia. El futuro de la soberanía nacional y la posibilidad de una independencia real dependen de la capacidad de resistir la presión, pero también del sacrificio personal de quienes decidan enfrentar al sistema. Desafiar el orden ya no es solo un acto político, es una apuesta vital, donde cada decisión puede ser irreversible. El ejemplo de Nelson Mandela demuestra que la perseverancia ante la adversidad puede transformar la historia de una nación. Mientras la presión se intensifica y los riesgos personales aumentan, Traoré debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. Los próximos movimientos podrían sellar no solo su destino, sino el de toda una generación. Esta es la oportunidad para romper el ciclo de sumisión y abrir el camino hacia una verdadera emancipación. La rebelión moderna ya no lleva uniforme, sino traje y sello oficial. En África Occidental, la resistencia ha migrado de las calles a los despachos. Ahora la batalla se libra en el terreno de la burocracia, donde cada firma y cada documento pueden ser armas letales o escudos invisibles. La historia de la independencia india revela que los cambios más profundos pueden nacer de la desobediencia civil y el uso astuto de las leyes impuestas por el colonizador. Quienes buscan cambiar el rumbo de su nación emplean las mismas herramientas diseñadas para perpetuar el control. Formularios, permisos y registros se convierten en trampas o en fisuras, capaces de abrir grietas en el muro de la explotación. El arte de la sofisticación burocrática consiste en pelear desde adentro, reescribiendo las reglas, obligando a que la legitimidad sea una disputa silenciosa, expediente tras expediente. Un ejemplo contemporáneo es la lucha contra la corrupción en Nigeria, donde burócratas honestos han logrado desmantelar redes enteras de lavado de dinero mediante auditorías y filtraciones estratégicas. Pero las redes de saqueo institucional han demostrado ser más tenaces que los propios denunciantes. Los poderes que amarran la riqueza africana cuentan con alianzas invisibles, décadas de experiencia y una maquinaria administrativa capaz de triturar cualquier intento de disidencia. Quienes se atreven a desafiar este entramado suelen hacerlo en soledad, bajo el peso de amenazas que nunca salen en los periódicos. La experiencia de periodistas como Daphne Caruana Galizia en Malta demuestra que el precio de la verdad puede ser la vida misma. Denunciar la corrupción exige un sacrificio tangible. Se arriesga no solo la carrera política o la seguridad personal, sino también la estabilidad de familias enteras y la paz de una nación. Cada acto de verdad abre una brecha, aunque sea mínima, en el discurso oficial y siembra la posibilidad de una autonomía genuina. Es un precio altísimo, pero es el único camino para romper las cadenas coloniales que han marcado el destino del continente durante siglos. Países como Botsuana han logrado, a través de una gestión transparente de sus diamantes, convertir la riqueza natural en prosperidad colectiva. Demuestra que otra vía es posible. El cambio profundo comienza con una verdad incómoda. La legitimidad no es un sello ni una rúbrica, sino una batalla cotidiana, librada en cada decisión valiente, en cada documento disputado, en cada acto que desafía la narrativa dominante. Cuando un líder elige hablar claro, reta no solo a sus enemigos, sino también a los guardianes del sistema. Esa valentía redefine lo posible, aunque el costo sea la incertidumbre o el aislamiento. La historia de Martin Luther King demuestra que la resistencia civil puede transformar estructuras enteras de poder. El dilema es brutal: arriesgarlo todo, tu carrera, tu seguridad, la estabilidad de tu país, por una verdad que los dueños del relato pueden enterrar sin dejar huella. Vale la pena desafiar el statu quo, sabiendo que el sistema puede devorarte y reinventarse, intacto, al día siguiente. La respuesta solo puede surgir del coraje colectivo, del compromiso de una sociedad que decide no callar. La operación de desvío del oro de Burkina Faso expuso mucho más que un simple caso de contrabando. Mostró cómo la soberanía africana puede ser negociada y silenciada a través de la burocracia y los intereses foráneos. Como sucedió en México con el petróleo en los años 30, el pueblo debe decidir si deja ir su riqueza o la recupera con determinación y sacrificio.
La siguiente caravana de oro ya avanza, silenciosa pero cargada de preguntas. ¿Guardaremos silencio o seremos la voz que incomoda a los poderosos? La respuesta está en las acciones diarias. Exigir transparencia, apoyar a los denunciantes y rechazar la complicidad institucional. Hoy, el destino de Burkina Faso y de África Occidental no solo se define en oficinas, sino en la vigilancia y la memoria de su gente. La historia enseña que el saqueo se disfraza de progreso, que las máscaras cambian pero los intereses externos nunca se distraen. La memoria de luchas como la de los Mau Mau en Kenia o la de los zapatistas en México nos recuerda que la resistencia es posible y necesaria. Lo que está en juego es demasiado grande para mirar hacia otro lado. Si caemos en la indiferencia, la explotación se repetirá. Cada documento falso, cada ruta dorada borrada, es una invitación al olvido y a la manipulación cotidiana. La solución pasa por crear organismos ciudadanos de fiscalización, exigir auditorías públicas y construir alianzas internacionales que prioricen el bienestar local sobre la codicia global. Ibrahim Traoré, y quienes rompen el silencio, arriesgan su vida y su futuro político. Enfrentar la verdad en un sistema hecho para callar es más peligroso que cualquier rebelión armada. Su lucha es la nuestra, la de todos los que creen que la riqueza africana debe quedarse en casa y no en manos de lobbies extranjeros o burócratas sin rostro. Cada pequeño acto de resistencia suma, desde compartir información verificada hasta participar en campañas de presión internacional. El futuro no está sellado. La resistencia no termina cuando las cámaras se apagan o el oro cruza la última garita. Depende de que vigilemos, exijamos y no dejemos que la realidad sea enterrada bajo papeles oficiales. La experiencia de Islandia después de la crisis financiera de 2008 muestra que la presión popular puede revertir incluso los peores abusos. Hoy la pregunta es directa. ¿Vas a callar o vas a exigir respuestas? El oro sigue moviéndose, pero también la conciencia. La decisión es tuya. Y puede ser, finalmente, el inicio de una nueva historia.